Entonces ya hemos creado desde Python con la API y con el sistema de recomendación que implementamos, ya hemos creado esta lista de sugerencias con ese sistema de recomendación. Hola a todos y bienvenidos al segundo video de esta serie en donde estamos viendo cómo implementar un sistema de recomendación para Spotify. En el primer video de esta serie vimos cómo usar Python para acceder a la API de Spotify y generar dos listados de canciones. El top 20 de las canciones más escuchadas por el usuario y un listado de casi 500 canciones candidatas. Si no han visto esta primera parte, abajo en la descripción les dejo el enlace. En este segundo video implementaremos como tal el sistema de recomendación en Python. Entonces la idea será tomar el top 20 de esas canciones que más le gustan al usuario y filtrar el listado de 500 canciones candidatas con esa información para al final generar una lista de reproducción que podamos abrir desde Spotify. Pero antes de comenzar los invito a visitar cursos.codificandobits.com y a suscribirse a la Academia Online de Cursos de Machine Learning, Deep Learning y Ciencia de Datos. En estos momentos estamos con el curso Fundamentos de Deep Learning con Python y estamos viendo todo lo relacionado con las redes convolucionales que son muy usadas en la actualidad para resolver diferentes problemas de visión artificial. La suscripción a esta academia tiene un costo de $10 mensuales y con esto tendrán acceso a todos los cursos que poco a poco se vayan publicando, así como a una nueva lección cada día de lunes a viernes. Bien, en el video anterior entonces hablamos de la API de Spotify y de cómo generar dos listados de candidatos y de las pistas más escuchadas por el usuario. En este video entonces vamos a hablar del sistema de recomendación personalizado y de cómo implementarlo precisamente acá en Python. Entonces, ¿cuál es la idea de este bloque que tenemos acá en color rojo, de este sistema de recomendación? Que va a tomar entonces el listado de 20 pistas que son las más escuchadas por el usuario, es decir, ahí tenemos la información del perfil y de los gustos del usuario. Y tenemos entonces también, que fue lo que obtuvimos en el video anterior, un listado de candidatos, de más o menos 500 candidatos, que son como una sugerencia inicial. Entonces la idea es filtrar ese listado de más o menos 500 candidatos, reducirlo a un número un poco más pequeño que serán las pistas que efectivamente más se parecen a las que tenemos en el perfil del usuario. Y esto se conoce básicamente como el filtrado basado en contenido, que es precisamente un enfoque de los sistemas de recomendación. Entonces lo llevaremos esas dos listas a un filtrado basado en contenido y de ahí vamos a obtener una lista de candidatos depurados. Eso dependerá pues también del número de candidatos que se tengan inicialmente, pero aproximadamente serán unos 100 o de pronto un poco más o un poco menos. Y después ese listado ya depurado, que serán las pistas, las nuevas sugerencias que se parecen a los gustos del usuario, los llevaremos nuevamente a la API de Spotify para generar una nueva playlist y desde Spotify poder abrir esa lista de reproducción. Entonces esa es la idea. Miremos entonces este primer bloque, que es el más importante, el del filtrado basado en contenido. Entonces, ¿cómo funciona el filtrado basado en contenido? La idea es que vamos a comparar cada uno de estos candidatos con cada una de estas pistas que me definen el perfil del usuario. Recordemos que tanto los candidatos como esas pistas están almacenados acá en unos data frames y cada una de esas pistas entonces está caracterizada por 12 números, que son las características, que son Danceability, Energy Key, Loudness y todas las que vimos en el video anterior. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a hacer la comparación básicamente de unos vectores, porque cada una de esas pistas está representada con un vector que tiene 12 elementos. Entonces tenemos las pistas, cada una de las pistas en el top 20 tendrán 12 elementos y cada una de las pistas en los 500 o más o menos candidatos también tendrán entonces 12 elementos, se pueden representar como vectores y cada elemento del vector entonces es una de esas características que automáticamente la API de Spotify nos permite obtener. Entonces, si dibujáramos estos vectores en un espacio de 12 dimensiones, veríamos algo como lo siguiente. Pues no es posible dibujarlo, pero nos podríamos imaginar algo como lo siguiente. Tendremos entonces, por ejemplo, la pista 6, por poner un ejemplo, la pista 6 en ese top 20 es este vector de color verde. Tiene una orientación determinada en ese espacio en 12 dimensiones. Y por ejemplo, digamos que tenemos dos pistas de ese listado de candidatos. La pista 12, que digamos es este vector, que tiene un tamaño un poco más grande,
Puede ser porque, digamos, algunas de estas características tienen valores mayores que la pista de color verde, la pista de referencia. Y tenemos otra pista, digamos la 53, el candidato número 53, con otra orientación totalmente diferente porque sus parámetros o sus características son diferentes. Entonces la idea del filtrado basado en contenido es de alguna forma comparar esos vectores. ¿Qué es lo que esperaríamos? Que los vectores que estén más cerca en ese espacio en 12 dimensiones correspondan entonces a pistas candidatas que se parecen más a los gustos del usuario. Es decir, aquí tendremos, por ejemplo, estos dos vectores son cercanos y por tanto muy probablemente esta pista 12 de candidatos se parece a esa canción del top 20. Pero por el contrario, esta pista 53 está más alejada de la pista de referencia, de la de color verde, y por tanto no se parece tanto a los gustos del usuario. ¿Cómo medimos ese grado de semejanza o de diferencia entre esas pistas? Pues usamos algo que se llama la similitud del coseno, que básicamente lo que mide es de forma indirecta el ángulo que existe entre esos vectores, por ejemplo entre el vector verde y el vector de color rojo. Entonces, si el ángulo es pequeño, tendremos valores de ese coseno cercanos a 1, y si el ángulo es casi de 180 grados, ese coseno será cercano a menos 1. Entonces, cuando esa comparación nos dé valores cercanos a 1, tendremos pistas similares a las que les gusta a los gustos del usuario, y cuando sea cercano a 180, cuando las pistas estén alejadas, por ejemplo pista 53 y pista 6, entonces el valor del coseno será negativo y tenderá a menos 1. Luego ahí tendremos pistas que no son muy similares. Y esto se calcula básicamente pues usando álgebra lineal, pues básicamente es el producto punto entre los vectores que quiero comparar. Acá el X para nosotros es el vector de referencia, una de las pistas en el top 20, y el vector Y es una de las pistas en la lista de candidatos. Entonces hacemos el producto punto y esto se divide entre la magnitud de cada uno de los vectores y eso nos da la similitud del coseno y nos da el grado de semejanza precisamente entre un vector y otro. Entonces, ¿cuál es la idea? Por cada una de las 20 pistas que tenemos en el top 20 en los gustos del usuario, compararlas con cada una de esas 500 o más pistas o vectores que tenemos en el listado de candidatos. Esa es básicamente la idea. Entonces ahora sí miremos cómo implementar esto en Python. Entonces el primer paso es irnos a los data frames que teníamos anteriormente, a este de candidatos y al del top 20, y extraer únicamente las cantidades numéricas que van desde la columna 1 en adelante, en ambos casos. Entonces simplemente acá lo que vamos es a llamar el data frame que teníamos creado inicialmente y vamos a tomar todas las filas para que tome, por ejemplo, en este caso todas las 20 pistas, pero desde la columna 1 en adelante, es decir, que nos tome únicamente las características que se pudieron extraer anteriormente y que tomemos acá únicamente los valores. Entonces esto ya nos genera una matriz de 20 filas por 13 columnas que son las 12 columnas que son las características de cada una de esas 20 canciones. Y lo mismo hacemos con los candidatos. Bien, entonces ya tenemos, digamos, esto en formato de un arreglo de NumPy. Ahora observemos, si nos devolvemos nuevamente acá a las características, cada columna tiene una escala diferente. Por ejemplo, este acousticness está en una escala de 0,8, de 0, de 0,17, podríamos decir que más o menos de 0 a 1, pero por ejemplo esta duración en milisegundos está en una escala totalmente diferente. Y esta otra, por ejemplo, está en una escala, la de Energy está en una escala similar a la de Acousticness, pero el Key está en una escala totalmente diferente. Entonces, como tenemos escalas diferentes, la idea es normalizar o escalar estos datos para que todas las características queden más o menos en la misma escala y no haya no tengamos una que se robe, digamos, la atención de las otras, precisamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a importar de scikit-learn una función que se llama standard scaler. Lo que hace es tomar cada columna y le resta el promedio y lo divide sobre la desviación estándar. Entonces eso al final lo que nos entrega es todas las columnas van a tener una media de 0, un valor medio de 0 y una desviación estándar igual a 1.
Y entonces con eso ya se garantiza que todas tengan la misma escala y todas las características, las 12 columnas, sean precisamente comparables la una con la otra. Entonces simplemente acá creamos una instancia de ese Standard Scalar y acá aplicamos Fit Transform tanto al set de los top 20 como al set de candidatos. Y ya con eso los tenemos totalmente normalizados. Simplemente para verificar, entonces tomemos por ejemplo el listado de los 20, de los top 20, y miremos el valor medio de todas las pistas y miremos la desviación estándar de todas las pistas y podremos verificar que efectivamente el promedio de todas las pistas es prácticamente 0, por 10 a la menos 16, menos 18, eso es prácticamente 0, y todas las desviaciones estándar son iguales a 1. Entonces ya tenemos normalizados estos datos, escalados estos datos. El siguiente paso, ¿cuál es? Entonces la idea es que vamos, para poderlos comparar más fácilmente estos vectores, fíjense que muy probablemente tienen diferentes tamaños, vamos a hacer que todos tengan el mismo tamaño, o sea que cada uno de esos vectores lo vamos a normalizar, es decir, vamos a llevarlo a que el tamaño, su magnitud, sea siempre igual a 1. ¿Cómo normalizamos un vector? Pues simplemente tomamos el vector y lo dividimos sobre su magnitud original. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues simplemente tomamos o calculamos para cada una de las 20 pistas la magnitud de cada uno de esos 20 vectores. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Se toman los elementos de ese vector y se elevan al cuadrado, que ese es el producto que tenemos acá. Los tenemos al cuadrado, se suman esos elementos, ¿sí? Se suman esos productos individuales al cuadrado, se suman y a eso se le obtiene la raíz cuadrada. Y con eso ya tenemos entonces la magnitud o la norma de ese vector, y lo mismo hacemos entonces con los vectores candidatos. Entonces eso primero, las magnitudes individuales de cada vector. Y luego entonces, ¿cómo lo normalizamos? Pues simplemente lo que hacemos es tomar el vector y lo dividimos por su correspondiente magnitud, que es lo que estamos haciendo acá. Y eso también para cada una de las dos listas que tenemos. Entonces tenemos el T20, que son las preferencias del usuario ya normalizadas, y CAN, que son las pistas candidatas también ya normalizadas. Bien, y acá simplemente lo que vamos a verificar es que efectivamente esas magnitudes son iguales a 1. Entonces fíjense que todos los vectores, tanto los 20 del top 20 como los 500 o más que hayamos obtenido para los candidatos, todos ellos tienen una magnitud de 1. Bien, entonces ya tenemos esos vectores normalizados. Ahora el siguiente paso es el más sencillo, que es calcular, hacer las comparaciones. Entonces recordemos que las comparaciones consisten en tomar cada una de las pistas del top 20 y compararla con cada una de las 500 o más pistas de los candidatos a través de la similitud del coseno. O sea, la idea es, con esos vectores ya normalizados que tenemos, aplicar esta ecuación. Pero esa ecuación se aplica fácilmente con una función que tiene scikit-learn, que se llama kernel lineal, linear kernel. Y eso permite calcular precisamente las similitudes del coseno. Entonces simplemente acá que introducimos a esa función las pistas de referencia y las pistas candidatas ya normalizadas, y eso nos va a generar entonces una matriz que va a tener, ¿cuántas filas? Va a tener 20 filas, y cuántas columnas, pues depende del número de candidatos que tengamos. Ese es el cálculo. Entonces acá ya lo calculó súper rápidamente y tenemos entonces una matriz de 20 filas y 543 columnas, es decir, tenemos 543 candidatos. ¿Cómo interpretamos el contenido de esa matriz? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué tanto se parece la pista 6, qué tanto se parece la pista 270 de los candidatos a la pista 6 de las pistas de referencia del top 20, entonces simplemente voy y busco esa posición en esa matriz de similitudes del coseno. Si quiero ver qué tanto se parece la pista 24 de los candidatos a la pista 3 de referencia, pues también entonces busco esa posición correspondiente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Por ejemplo, acá nos dice que la pista 270 con la pista 6 tiene un grado de similitud de 0,5. No es muy alto el grado de similitud, porque recuerden que este coseno
Esta similitud del coseno va entre -1, lo que menos se parece, hasta 1, que es lo que más se parece. Entonces este está como en un punto más allá del intermedio. Y esta otra se parece aún menos. La 24 con la 3 se parecen aún menos porque esto es prácticamente igual a 0. Entonces esa es la forma como se interpreta ese valor. Entonces ahora sí la idea es mirar cómo con esta matriz que acabamos de construir acá podemos obtener los candidatos. Entonces la idea es tomar únicamente los candidatos que tengan un nivel de similitud bastante grande. Es decir, por ejemplo, donde este coseno, esta similitud del coseno sea de 0,7 o de 0,8 hacia arriba, lo más cercana a 1 posible. ¿Sí? Porque lo más cercano a 1 indica precisamente un alto grado de similitud entre esos dos vectores. Entonces la idea es, vamos a crear acá una función que vamos a llamar obtener candidatos. Entonces vamos a dar la posición, es decir, la posición nos va a indicar la pista de referencia que vamos a usar para la comparación. Entonces la posición puede ser la pista 1, la pista 2, la pista 16, la pista 17. Tenemos que usar la matriz para ir a hacer la búsqueda en esa fila correspondiente y vamos a decirle que nos extraiga una serie de candidatos, un cierto número de candidatos. Y vamos a establecer el umbral para definir si esa pista candidata realmente es similar o no a la pista de referencia. Entonces ese umbral que vamos a definir acá por defecto es de 0,8. Si estamos de 0,8 hacia arriba, vamos a considerar que eso es un candidato o una pista o una canción que se parece mucho a las canciones de referencia del usuario. Entonces esa es la función. ¿En qué consiste esta función? Entonces primero vamos a ir a la fila. Por ejemplo, si la pista es la 5, entonces vamos a ir a la fila correspondiente. Vamos a tomar toda esa fila y vamos a buscar dentro de esa fila cuáles comparaciones están por encima del umbral, que es lo que estamos haciendo acá, mayor o igual que el umbral. Y entonces eso lo vamos a almacenar esas posiciones, es decir, las pistas candidatas que cumplan con esa condición, la vamos a almacenar en este listado IDX. Bien, entonces esto nos puede dar un listado que por ejemplo puede ser la pista 27, la 82 y la 135, por poner un ejemplo, cumplen con ese criterio de que el grado de similitud es mayor que 0,8. Pero entonces la idea es organizarlas de mayor a menor. Entonces, ¿cómo las organizamos de mayor a menor? Pues usamos NumPy y le decimos argsort, que esta función nos permite precisamente organizar de menor a mayor, realmente lo hace. Entonces esta organización de menor a mayor es ir a buscar solo esas posiciones que nos entregó esta línea anterior, solo en esas ubicaciones, extraer el valor de la similitud del coseno y organizarlo inicialmente de forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Pero lo que nos interesa es que las pistas que más se parezcan estén ubicadas primero y las que menos se parezcan estén ubicadas hacia el final de esos candidatos. Entonces por eso invertimos acá ese listado. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Y después entonces es posible que en algunos casos tengamos más de, no sé, muchos de ellos, digamos unos 10 van a cumplir con este criterio, pero nos interesa extraer solamente los top 5. Entonces acá simplemente verificamos si tenemos la cantidad especificada anteriormente, los 5 por ejemplo candidatos que hayamos escogido, y escogemos únicamente esos 5 primeros candidatos, los top 5 o los top 4 dependiendo de cómo definamos este parámetro. Y si son menos de 5 candidatos o 4 los que genera esta búsqueda inicial, pues incluyámoslos absolutamente todos. Y devolvemos ese listado de candidatos. Entonces esta variable candidatos nos va a indicar las posiciones o el número del candidato que cumple con ese criterio y que entonces tiene un grado de similitud bastante alto con las pistas de referencia. Entonces esta es la función obtener candidatos. Entonces miremos por ejemplo cómo ejecutar esta función. Entonces vamos a leer las 20 pistas, vamos a analizar las 20 pistas y vamos a buscar entonces en cada una de ellas 5 candidatos. Vamos a llamar esta función obtener candidatos. Entonces vamos a iterar sobre cada una de esas 20 pistas y vamos a extraer 5 candidatos dejando por defecto el valor de umbral de 0,8. Y acá simplemente pues vamos a imprimir entonces la pista correspondiente, cuáles son las pistas candidatas que se obtuvieron y cuáles son los valores de esa comparación
o de esa similitud del coseno que se obtiene en ese caso. Entonces, por ejemplo, la pista 0 no tiene ninguna de las pistas que analizamos, de las 543 que analizamos, cumple con ese criterio, entonces no tenemos ningún candidato ahí, pero por ejemplo la pista 1 tiene 3 candidatos, 3 pistas candidatas, la 71, la 78 y la 334, y aquí están los niveles de comparación, 0.89, 0.85 y 0.80, todos que cumplen con ese criterio del umbral que definimos acá anteriormente, y así para cada una de las 20 pistas. Entonces, en algunos casos tendremos pistas que no tienen candidatos asociados y otras que tienen 3, otras que tendrán de pronto los 5 candidatos. Por ejemplo, en este caso tenemos los 5 candidatos que habíamos definido acá. Entonces ahí tenemos, digamos, ya una primera forma de generar las pistas, de filtrar, es lo que estamos haciendo acá, es el filtrado precisamente de esas pistas candidatas basados en ese contenido, es decir, basados en el perfil del usuario. Entonces ya tenemos, digamos, acá la estructura básica de ese sistema. Ahora entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ir a la segunda parte de este bloque que teníamos acá, y es la API de Spotify, es decir, es tomar ya esa información que tenemos, ya podemos comparar las pistas y filtrarlas, los candidatos filtrarlos, y entonces ya podemos ir a la API de Spotify para generar con esa información un playlist que podamos ver directamente en Spotify. Entonces miremos cómo podemos hacer esto. Entonces vamos acá a esta parte. Para crear el playlist en Spotify nos interesa únicamente el ID. Recuerden que cada pista en Spotify, cada canción tiene un número, o no un número sino un string, que lo que hace es caracterizarla de forma única y diferenciarla de todas las demás pistas, que es el ID. Entonces nos interesa únicamente almacenar el ID. Eso es lo que finalmente vamos a llenar acá en esta lista. Pero para generar ese ID entonces vamos a iterar sobre todas las 20 pistas que tenemos del usuario, ¿sí? Primero entonces vamos a imprimir el nombre de la pista como para tener una referencia. Realmente cuando imprimamos esto en pantalla es para tener una idea de qué es lo que está haciendo el código, pero al final nos interesan son los IDs de las pistas que van a estar en la recomendación, es decir, de cada una de estas pistas que tenemos acá tras aplicar esa función de obtener candidatos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues vamos primero a imprimir la pista que estamos analizando, de la pista 1 a la pista 20, cada una de las que estamos analizando, escribimos el nombre y agregamos entonces el ID en este primer listado, que son los IDs de las top 20, lo vamos a almacenar y ahora sí vamos a obtener el listado de candidatos. ¿Cómo lo obtenemos? De la misma forma como lo obtuvimos en el ejemplo anterior. Entonces, llamamos la función obtener candidatos, nos vamos a la pista particular de esas 20 que estamos analizando, nos vamos a la pista en particular que estamos analizando en esa iteración, llevamos obviamente la matriz con todas las comparaciones, vamos a extraer 5 candidatos y vamos a dejar el umbral en 0.8. Y entonces ahí obtenemos las posiciones de los candidatos o el número del candidato correspondiente. Y luego lo que tenemos que hacer es verificar dos cosas, porque recuerden que es posible que no tengamos ningún candidato, ninguna pista candidata. Entonces, si no hay ninguna pista candidata, simplemente vamos a decirle que nos imprime en pantalla que no se encontraron pistas relacionadas, pero no vamos a añadir absolutamente nada a ese listado de pistas candidatas que vamos a ir conformando. Pero si sí tenemos pistas candidatas, entonces aquí la idea es obtener el ID del candidato, porque recuerden que el ID es el que nos interesa poner allá en el playlist. Entonces para eso nos vamos al data frame de candidatos. Si nos devolvemos acá al data frame de candidatos, fíjense que la columna ID contiene precisamente la identificación de esa pista. Entonces vamos a almacenar ese ID en el listado que nos interesa llevar al playlist. Entonces volvemos acá abajo y le decimos entonces extraiga únicamente el ID de ese candidato y después guárdelo en la lista que vamos a llevar posteriormente al playlist. ¿Bien? Y que nos imprime en pantalla entonces el nombre de ese candidato, simplemente para ver qué es lo que está haciendo. Entonces acá tenemos ya ejecutado el código. Entonces, por ejemplo, para esta pista del top 20 que se llama The Adults Are Talking,
no se encontraron pistas relacionadas, pero para este que se llama City Ebony sí se encontraron 3 pistas relacionadas. Pero fíjense que acá en ese listado de pistas relacionadas de candidatos me está incluyendo la misma pista de referencia. Entonces acá tendremos que hacer una depuración adicional para eliminar esas repeticiones. Es decir, que las pistas sugeridas pues no sean o no estén actualmente en el listado de top 20. Nos toca depurar un poco eso. Entonces acá por ejemplo esta tiene solo una pista sugerida, esta no tiene, esta sí tiene 5 pistas sugeridas y así sucesivamente. Entonces ahora lo que tenemos es que hacer esa depuración. Entonces vamos a sacar, si la pista sugerida ya está en la pista top 20, quitémosla de ese listado, que eso lo vamos a hacer aquí precisamente. Entonces, si la pista correspondiente en el playlist no está en el top 20, dejémosla dentro del listado. Esto es lo que estamos haciendo acá. Y entonces la vamos a guardar en el listado ya depurado. Y también si hay repeticiones, porque puede ser que aquí aparezcan entonces, por ejemplo, esta canción podría aparecer como una sugerencia para esta canción, pero más adelante, por ejemplo, podría aparecer sugerida en otra de las canciones de referencia. Entonces, para evitar esas repeticiones, vamos a eliminarlas. Entonces tomamos esa lista depurada que acabamos de generar en la línea anterior. Con set generamos una lista, pero sin repeticiones, y luego eso lo convertimos nuevamente en una lista. Y con eso ya tenemos nuestra lista totalmente depurada. ¿Sí? Acá entonces tenemos los IDs que vamos a incluir en el nuevo playlist en la lista de reproducción de Spotify sin ninguna repetición. ¿Y cuántos tenemos ahí? Tenemos entonces 35 ya candidatos finales. Entonces fíjense que teníamos inicialmente un listado de más de 500 candidatos y con este filtrado que hemos hecho, teniendo en cuenta los gustos del usuario, ya tenemos únicamente 35 canciones para sugerir. Y entonces ahora lo último que nos queda es crear el playlist en Spotify. Entonces yo acá tengo abierta mi sesión de Spotify. Acá tenemos el listado de playlists que como usuario yo he creado ahí en la aplicación. Y entonces vamos a agregar un nuevo playlist. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos que usar la API de Spotify. Recuerden que esta instancia ya la creamos anteriormente en el primer video. Y entonces acá le decimos vamos a crear una lista de usuario. Una lista de reproducción del usuario. ¿Qué cosas tenemos que especificar? El nombre del usuario. Esta variable username ya la hemos creado anteriormente. Eso lo vimos en el video anterior. Le damos un nombre a esa lista. Spotify Recommended Playlist. Spotify Recommended Playlist. Entonces este es el nombre que va a aparecer acá cuando creemos la lista. Y le damos una descripción, esto es opcional. Aquí simplemente vamos a decir pues es una playlist creada con el sistema de recomendación. Entonces con esto ya creamos una instancia para ese playlist y luego para crear como tal la playlist dentro de Spotify, entonces llamamos la instancia de la API y le decimos que agregue los ítems o las pistas que acabamos de obtener, las 35 pistas, que las agregue al playlist de Spotify y que nos permita verlo allá directamente en Spotify. Entonces usamos playlist add items. ¿Y qué tenemos que especificar? El ID de la playlist, así como cada pista o cada artista tiene un ID, un identificador único allá en la API de Spotify. El playlist que estemos creando acá va a tener un identificador, entonces tenemos que especificarlo. Y luego pues simplemente los IDs de las pistas que queremos agregar, que son todos estos. Entonces eso es lo que vamos a hacer y vamos a ver entonces qué ocurre acá en Spotify. Entonces ejecutamos esta línea y si volvemos a Spotify acá tenemos precisamente entonces la lista que acabamos de crear. Si le damos clic a esa lista nos aparece la información, el nombre y la descripción que pusimos allá en Python y nos aparecen entonces los álbumes que generó ese sistema de recomendación. ¿Cuántas pistas en total? 35 pistas en total, que eran las mismas que teníamos en este punto. Entonces ya hemos creado desde Python con la API y con el sistema de recomendación que implementamos, ya hemos creado esta lista de sugerencias con ese sistema de recomendación.
Bien, en el próximo video de la serie veremos cómo implementar este sistema de recomendación en una aplicación web para poder interactuar de forma más sencilla con la API de Spotify y generar de esta forma la lista de reproducción. Por el momento esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.